ahora, bueno, pasándonos al, si no uno de los personajes más divisorios que ha tenido la historia de la Biblia, Abraham. Abraham. El padre. Sí, Aquel que tuvo la... Algunos le dicen la broma más famosa de la historia, otros dicen la prueba más difícil que ha tenido que pasar un ser humano. Voy a decirlo de la manera como yo me lo sé, pero me gustaría saber tu versión. A Abraham se le da a entender que tiene que sacrificar a su hijo primogénito sí, ante Dios. sí. ¿Por qué se da esto y qué hace él? Es súper potente porque, y yo he escuchado mucha gente eh, atea y agnóstica que dice como, ¿por qué Dios mandaría a un servidor fiel a que mate a su hijo? Pero igual el contexto de eso es, estamos en el Antiguo Testamento, ¿Ya? estamos en un contexto en el que recién venimos saliendo de el plan original del Señor. De hecho, veníamos saliendo de el diluvio, porque Abraham es descendiente de Noé cuando pasa el diluvio, entonces hay una conexión muy directa en que era de la línea que era salvada después de que básicamente Dios reiniciara un poco la situación en la que estaba el mundo y Dios estaba, por así decirlo, muy selectivo con quién iba a ser, a quién iba a mantener un pacto. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de muchos pactos. ¿Ya? Le gusta tener pactos con su gente y Él es un Dios que los cumple. Y lo cumplió con Jesús, lo cumplió con todo lo que está prometiendo de las profecías que vienen. Y en el caso de Abraham, es una prueba muy grande que le da. Es casi una profecía mesiánica de que Él le dice, sacrifica a tu hijo. No tengo como textualmente cómo es el momento que Dios le habla y le pide eso, pero Abraham obedece, Sin sin, vacilación. sin vacilar, porque tiene mucho respeto a Dios. Hay un concepto que no es tan popular y mucha gente es divisorio, pero es Proverbios 1, que es el temor de Jehová. Jehová es uno de los nombres de nuestro Dios. eh, y es un temor que nosotros no conocemos porque es un temor reverente. Yo creo que en nuestra cultura no conocemos lo que es tener ese temor. Quizá en España, en Inglaterra, cuando te dicen como, oye, viene el rey, uno es como, "Oh, sí", como que se pone nervioso. Existe como un temor, un respeto tan grande que es como uno se pone nervioso. Y ese temor es en este caso del mismo calibre que los siervos de Dios tienen. ¿Ya? Entonces, Abraham, al obedecer eso, está teniendo mucho temor y decide obedecer a Dios. Y cuando sucede todo este hito de que Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac, pasan cosas muy curiosas, porque uno cree que Isaac era un niño. Lo más probable que era, Sí, ¿qué pasa? lo más probable es que Isaac era un niño de 15 años. No era un niñito de 6 8 como uno se lo podría imaginar. Y eso te dice como que cuando estaban subiendo el monte para sacrificar el cordero que tenían que sacrificar luego de que esa es una tradición que Dios establece cuando Noé baja el agua del diluvio y dice un templo, o sea, un templo, un altar de sacrificio y sacrifica un animal en mi nombre. Bueno, la misma lógica y la misma cultura tenía Abraham con su hijo, de que habituaban a sacrificar un animal, en este caso un cordero. Entonces, cuando va subiendo ese monte, Isaac le pregunta a su papá, papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y pasa algo muy vigio porque Toma. Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. Y nace uno de los conceptos más poderosos de nuestra fe, que Dios realmente provee. Cuento corto, llegan a la cima para sacrificar, ya lo tenía listo Abraham. Igual yo me imagino mucho cómo habría sido ese caso de decirle a su hijo, siéntate acá, ya haz esto, acuéstate. Y ya con no sé si, con la herramienta en la mano para sacrificarlo, y ahí Dios interviene a través de un ángel. Dice, no lo toques. eh, básicamente dice, aprobaste y provee un cordero para el sacrificio.
Y ahí se sella el pacto entre Abraham y Dios. Completamente, sí. Ahora viene una de las preguntas más interesantes de la Biblia y en general del católico en sí. La línea sucesoria, porque si no me equivoco, de los hebreos parte de Isaac, ¿cierto? Sí. Pero hay otra línea sucesoria que es la de Ismael. Ya. ¿Nos podríais hablar un poco de ellos dos? De Ismael y... Puedo hablar más de Isaac, porque Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, que ahí pasa una locura. Yo de verdad invito a que lean Génesis. Va a ser lo más cercano a leer un cómic de Marvel, porque pasan muchas cosas. De hecho, yo tengo muchas versiones de la Biblia y tengo una Biblia que es la Biblia cómic, que me ayudó mucho a visualizar ese tipo de eventos y situaciones que son como, al leerlas, son como, ¿de verdad Dios haría esto? A decir, ¿de verdad los siervos de Dios obedecen tanto su palabra? Pero verlo visualmente y que sea como más visual es mucho más digerible, por así decirlo. Y en el caso de lo que te mencionaba, Isaac al tener estos dos hijos, se abre la descendencia de Jacob. De hecho, Jacob luego tiene 12 hijos. que es el hijo de Isaac, de Abraham, Claro. O sea, Jacob, o sea, Abraham Isaac. técnicamente sería el abuelo de Jacob. Sí. Y Jacob parte con la descendencia de los 12 pueblos Sí. de Israel. Sí, de las 12 tribus. Las 12 Sí. tribus. Que más adelante se convertiría en el estado, como el estado hebreo y que posteriormente Claro. tendría la rebeldía con los romanos, pero todavía no. Sí, sí, no, eso es, estamos, para ponerlo esto en una línea de tiempo, en este tiempo de Génesis estamos casi más de 5.000 años antes de Cristo. Por eso todavía no saltemos a los spoilers. Pero igual te das cuenta que 5.000 años antes de Cristo y ya tenemos sombras mesiánicas siendo como de Jesús, con el sacrificio de que Abraham, o sea, que la prueba que le puso a Abraham con su hijo, ya era algo que Dios iba a hacer con Jesús. De decir, ¿estás dispuesto a sacrificar a tu hijo porque me amas? Qué buen análisis. Nunca lo había Y pensado así. son sombras mesiánicas que están a lo largo de todo el Antiguo Testamento y de hecho hay muchísimos. De hecho, hay un profeta, el profeta Isaías, que la mayoría de sus profecías y de todo el libro que tiene son cosas de Jesús, cosas de los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son una cosa fin del mundo. Puede ser, sí. Todavía no llegamos No lleguemos a eso La todavía. tengo, lo estudié reservado para que se diera un Un arco completo de arco todo. completo. Sí. Así que todavía no lleguéis con los spoilers, pero Sí. se vienen cambios. Sí, sí, ya están pasando. Entonces, Pero volviendo a lo que tú me habías dicho de la lado de esta otra lado de los hijos de... Porque claro, está Jacob, sí, que tiene toda esa descendencia de las tribus. No me acuerdo si es su hermano o un familiar que tú mencionaste. Ismael, creo. Sí, no lo tengo fresco para decirte como, sí, no, ellos tienen esta... Para hacer un sumario. Abraham, Isaac, Ismael. Jacob. Jacob. El abuelo de Jacob es Abraham. Claro, ¿Y cuál es la historia de Jacob? Jacob tiene una de las historias que igual es rato largo para hablarlo, pero sucede algo muy interesante con la historia de Jacob y su hermano. Porque, si no me equivoco, porque no, son varios detalles que en la escritura uno va viendo y entendiéndolas. Por eso es muy bonito volver a releerlas, porque te das cuenta de como, por eso cuando nacieron eran, no sé si mellizos, gemelos, pero Esaú nació primero y Jacob nació agarrándole el tobillo. Ah, Y eso tiene una connotación que más adelante en la vida de ambos tiene una implicancia que cambia todo, ¿pero qué que pasa? es la primogenitura. Ah, Que quién se queda, porque el primogénito en la cultura hebrea ya. es densísima. Es muy relevante. De hecho, Jesús es un primogénito de María y José y es dedicado a Dios más adelante. Y eso en la cultura que se va desarrollando en los tiempos que queda hasta que llegue Jesús es muy relevante quién es el primogénito, porque hereda,
por así decirlo, todo lo que Dios ha depositado en el Padre, el primogénito lo hereda. Entonces, en las situaciones que viven Jacob y su hermano, eh, pasa eso, que existe todo este duelo entre egos, por así decirlo. Eh, Familiarmente también hay una dinámica que la mamá de Jacob prefería a Jacob, y lo dice explícitamente, Jacob era el favorito de su madre, y eso tiene implicancias que pasan cosas que Jacob se termina quedando, la invito a leerlo, con el derecho de ser primogénito de la familia. Ujú. Y eso en adelante tiene implicancias porque a través de que el pacto que Dios tiene con Abraham, que le promete luego de varias cosas que pasan, que la descendencia se va... Dios le promete a Abraham una descendencia enorme, que es todo el pueblo de Israel. Y eso, al pasar todo esto que le estoy diciendo de que cambian la primogenitura de Esaú a Jacob, se vuelve la cabecilla de este lugar, de ser quien va a cargar con esa promesa que Dios le dio a Abraham, A pesar de no haber sido el a primogénito. pesar de no haber nacido naturalmente como primogénito. Pero es una locura y yo quiero eventualmente hacer un estudio dedicado a Génesis, pero claro, en este año que estaba leyéndolo es verlo, quedar loco y seguir, y seguir, y seguir. Y es muy, muy, para mí como cineasta, es muy loco ver la mejor historia contada a través de la escritura, porque es, todos esos detalles son unos dramas, también hay, entre medio hay básicamente comedia, hay poesía, hay de todo, hay de todo en la palabra. Entonces, artísticamente hablando, también es hermoso lo que se genera aquí en esta historia de los personajes que hay, en las dinámicas que tienen y avanzar en eso y después poder volver a hacerlo es, es la fe que nos permite volver y encantarnos constantemente en lo que Dios nos dejó en su palabra. Y ahora ya visto ellos dos, o sea, visto la historia el pacto que hace Abraham con Dios, me gustaría llevarlo a la práctica en sí. ¿Cuándo llega la historia del pueblo? ¿Cómo se desarrolla el pueblo de Israel? Ah, ¿Cómo nacen las 12 tribus? O bueno, yo sé que tú no eres historiador, pero a grandes rasgos, porque quiero llegar a la parte de David y todo. ya. Voy a hacer un resumen enorme. Por eso, Sí, sí, sí. porque Voy a avanzar quiero, rápido quiero a que el llegar espectador a... sepa un poco ese pequeño Sí. barniz. Las 12 tribus quedan... cuando termina la historia de Génesis, pasan varias cosas. Hay hartos personajes también muy importantes, pero quedan bajo la opresión de Egipto. ¿Ya? Cómo llegan a Egipto también es muy interesante. Pero al estar en Egipto suceden cosas en donde son torturados, son esclavos. Y eso hace que se levante Moisés, que la historia de Moisés también es muy importante cómo llega Moisés a ser un líder en todo eso, Ahí quiero parar. el Que éxodo. todo esto es lo que quiero llegar a Moisés para que después podamos llegar a David y Sí, Salomón. Moisés, ¿quién es? Moisés es quien libera al pueblo de Israel de las manos de Egipto, demostrando uno de los mejores arcos, a mí me parece, dramáticos, ¿Ya? porque Moisés era muy tímido. ¿Ya? Se dice que era tartamudo. ¿A ese nivel? Sí, y de hecho, muchas veces en los primeros capítulos de Éxodo, claro, está toda la introducción de lo que está pasando en ese momento, pero Moisés le dice a Dios, no puedo, no puedo. Y, y varias veces, y para mí no es una casualidad que cuando pasan esas cosas que se reiteran, es porque Dios quiere que entendamos algo. Pero Moisés nace como... ¿Por qué llega a las manos del faraón? Del faraón, también es un poco largo para de hacer un resumen express, pero es porque los hebreos no sé qué tienen, que se reproducen mucho, pero en ese tiempo era básicamente en los ojos del faraón de ese tiempo,
Porque hubo un tiempo que un faraón les caía bien los hebreos y los dejaba. Pero llegó otro faraón que no les tenía buena y dijo, maten a todos los niños de 2 años. ¿Ya? Y entre esos niños estaba Moisés. Y llega a los oídos de la mamá de Moisés con su hermano Aarón grande y su hermana Miriam y se ponen a trabajar y hacen como un cesto con rama y dejan a Moisés bebé ahí y lo dejan en el río. Y ese río lo lleva al espacio donde se bañaba la esposa del faraón. La esposa del faraón lo ve un bebé y por el favor de Dios, a mi parecer, y creo que no recuerdo bien si en la palabra existe como eso escrito, pero existe un favor de Dios de que la esposa del faraón lo ve y se apiada de él, conociendo el decreto del faraón. Y así Moisés crece en casa de egipcio y opta por... Moisés es un egipcio más, por así decirlo. ¿Y cuándo tiene esta revelación que es parte del pueblo de Israel? Porque de hecho, Moisés mata a una persona. Chuta. Sí, de hecho es súper potente eso porque eh, Moisés se percata ya, me imagino, El Príncipe de Egipto, que es una película muy buena, animada. Te invito a verla porque Sí, tiene... la historia a veces de DreamWorks. ¿La has visto? Entonces, en eso lo recalcan muy bien y lo construyen muy bien. De hecho, a mí me encanta cómo se toma la libertad de construir el momento en donde Moisés dice como no tolero la opresión de los egipcios bajo estas personas, que curiosamente, sin saberlo él, o con convicción de que Dios le dio en su corazón, están oprimiendo a esta gente y no quiero que pase. Y en eso, en la frustración de Moisés, mata a un hombre, mata a un guardia de Egipto. Ujú. Y es perseguido, lo persiguen por eso. ¿Ya? Y al ser perseguido se va de Egipto y en ese tiempo que se va de Egipto Dios le habla a través de una planta, de una zarza Que se está quemando. que se está quemando. Que es una locura también. Es como, ¿por qué Dios le hablaría así? Pero es para llamar su atención, para que Moisés, al no conocer a ese Dios, tuviera temor. Y bueno, y ahí ya con la revelación de que él va a ser el que va a dirigir al pueblo de Israel, empieza esta especie de rebelión de Moisés ante los egipcios. Claro, ¿Y, de la mano de Dios en todo momento. y qué nos podríais decir de las 12 plagas? Las 12 plagas, claro, son 12 plagas que Dios somete al pueblo de Egipto para que Faraón libere a los israelitas. Y cada una, claro, es peor que la otra, pero de hecho leerlo es como ya, como hasta cuándo, ¿cachai? Como, ¿cómo toleran todas esas cosas? Y, y muy curiosamente Dios le dice a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón para que tú veas cuánto, básicamente, yo te amo como Dios y quiero que recuerden cómo los voy a sacar de esto. Entonces es como una manifestación, por así decirlo, de Dios, demostrándole a Moisés qué tan grande es su poder para mandarle 12 plagas a quien lo oprimía y que finalmente terminen escapando de eso. Entonces las 12 plagas son como una manifestación, de las primeras manifestaciones tan grandes eh, de la historia de la Biblia de Dios contra una persona, en este caso Faraón.